Bueno, hermanos, vamos a retomar una parte importante que quedó del domingo pasado de lo que estábamos hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo. Voy a mostrarles un video, algunas secciones que muestran un panorama de lo que se está viendo, lo que se está viviendo hoy en día en cuanto a cómo la confusión y el desconocimiento de la palabra ha traído a través del carismatismo mucha perturbación, mucho desorden, mucho deshonra, mucha blasfemia en realidad al Espíritu Santo. Realmente es muy doloroso lo que se ve. Capaz que ustedes se van a sonreír con lo que vean, pero realmente trae mucho dolor ver cómo esto puede estar pasando en las iglesias. La Biblia cerrada y el Espíritu supuestamente libre, obrando cosas que la gente dice que son del Espíritu Santo y no lo son. Una poderosa unción on Dante, sobre Dante, his wife, su esposa, ¡aleluya! Empiezan ahí a estar cuestionando y criticando en lugar de estar buscando a Dios para que Dios les dé piedras preciosas, oro, diamantes, brillantes, lo que sea, lo que Él quiera darles. La Biblia nos habla de señales, milagros, maravillas y prodigios, pues yo sí los he creído y yo los tomo para mí. Cuando les diga tómala, va a venir sobre ustedes. ¿Están listos? No los escucho. ¿Están listos? Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre todos en este momento. Más. En el nombre de Jesús, tómala. This spirit of drunkenness and laughter into some of the biggest leaders in Tulsa, Oklahoma, the biggest word of faith, prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing, and he took it with drunkenness and animal noises, falling down, jerking, and all of this. Lord just reminded me of the old hymn. I am touching my people. I am delivering my people from bondages. I am setting captives free. And I am loving my
people. And when I love them, and when I touch them, and when I set them free, they will go out and love each other. And know that this is the test of Bueno, da tristeza realmente que todas estas cosas pasen y se perturbe así la fe de los creyentes. La semana pasada en la introducción estuvimos viendo que muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos muchas cosas en el nombre de Jesús, porque se invoca el nombre de Jesús y cosas pasan. Pero este tipo de manifestaciones no significa que sean de Dios, como hemos aprendido. Vimos que hay muchos que, sobre todo en 2 de Pedro, cuando leímos ahí en Judas, que son sensuales, muy sensitivos a quizás qué espíritu, pero que ni siquiera tienen el Espíritu de Dios, dice el libro de Judas. Leímos también ahí en Corintios, 2 Corintios 11, cuando dice que se predica a otro Jesús y se puede recibir otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Entonces, donde no hay palabra de Dios, donde no hay predicación bíblica, exposición de la palabra, hay mucha confusión, mucha ignorancia, como decíamos el otro día. Muy bien, vamos avanzando en lo que era nuestra presentación. Dice nuestra definición que genera el fruto del Espíritu Santo. No nos vamos a detener mucho en esto para ver lo que anunciamos la semana pasada. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Realmente esta es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si le estamos dando el espacio que Él quiere, esto va a haber en nuestra vida. Amor, gozo, no queja, paz, no intranquilidad, paciencia. Este es el fruto del Espíritu Santo. Miren esta ilustración, esta fotografía. Me encanta porque describe cada uno de los frutos distintos ahí, distintos tipos, pero es un solo fruto. Así es el Espíritu o el fruto del Espíritu Santo. Dice el fruto, es uno solo, que contiene varias rodajas, diríamos, de cualidades que deben ser reproducidas en nosotros, las cuales estaban en el Señor Jesucristo. Dice nuestra definición que reparte dones para el ministerio. El Espíritu Santo reparte dones para el ministerio. Vamos a buscar en Pedro. La primera epístola de Pedro, capítulo 4, es un gran versículo sobre los dones espirituales. Primera de Pedro 4, 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de vosotros, según el don que ha recibido. Así que como digo, es un gran versículo. Los dones son regalos, como vemos ahí en la ilustración, regalos que Dios nos da para poder servirle. Y una forma bien sencilla de explicarlo, según este pasaje, son habilidades para el servicio. Habilidades diferentes, múltiples, tal como nuestro pasaje lo indica. Miren el pasaje. Cada frase aquí nos enseña muchas cosas. Como dirían los españoles, no tiene desperdicio, dicen ellos. Cada frase. Dice arriba, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hemos recibido de parte de Dios por lo menos un don. Dice, según el don que ha recibido. Ya lo recibimos. Es una función dentro de la iglesia, así que ese don fue recibido, además, el día que el Espíritu Santo nos bautizó en la iglesia. Nos puso ahí de riñón, de brazo, de dedo,
y ya tenemos una función específica. La tercera frase dice, ministrelo, ¿a quién? ¿Para mí solo? Dice, ministrelo a los otros. Por eso, hermanos, para mí el don de lenguas no cuadra con una forma de expresión, de oración privada hacia Dios. Porque los dones, por naturaleza, son para servir a otros. Y si mi don de lenguas a usted no le ayuda ni le edifica, entonces no cuadra con esta definición de don, que es para ministrarlo a los otros. Por eso el don de lenguas se acompañaba con un don de interpretación. No es algo que se hace en privado. Si bien uno puede disfrutar de la música u otras cosas, el don que el Señor nos ha dado es para ministrarlo a otros. Y dice, como buenos administradores. Esa es nuestra responsabilidad para con la habilidad que el Señor nos dio. Y no es solo predicar ni tocar la música y dirigir, lo que hace usted cada día, sirviendo al Señor, mostrando el amor de Dios y la misericordia de Dios a través de lo que hace. Y lo hace muy bien, mejor que ninguno, espero. Y dice después de la multiforme gracia de Dios. Esa palabrita multiforme gracia de Dios es una palabrita muy importante. En griego es la palabra poikilos. Poikilos. Y esa palabra significa multicolor. Multicolor gracia de Dios. ¿Cuántos colores usted puede ver ahí en esa imagen? Bueno, dicen que los hombres vemos rojo, azul y verde. Pero los matices, ahí yo creo que cada píxel, como se le llama ahora, ¿cierto?, tiene un tono distinto. Y es múltiple, infinito, podría uno llegar a decir. Pero de eso se trata la gracia de Dios, actuando, dándonos habilidades para servirle en una forma múltiple. ¿Pero qué sabe usted hacer? Cualquier cosa sirve para poder bendecir a la iglesia, bendecir a otros a través del ejercicio de ese don. Muy bien, dice, a propósito de multicolor, esta frase pusimos ahí. No nos concentremos tanto en los dones, concentrémonos más en servir. ¿Qué le parece? Porque nosotros como creyentes, dice la Escritura, que debemos alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál don tenía el Señor? Todos los dones. Todos los dones. No podemos especializarnos en algo solamente. No, yo soy músico, no puedo recoger un papel. No, yo soy... Y hay esa mentalidad a veces. Esto es lo que yo hago. Esta es mi habilidad. Pero hermanos, por no concentrarnos en el servicio, nos perdemos de que el Señor nos pueda dar 2, 3, 4, 5 dones más. Les digo, cuando yo estaba en la iglesia no era nadie. Trataba de pasar desapercibido, que nadie me mirara. Un día se me ocurrió aprender a tocar la guitarra. Pasé tiritando adelante. Bueno, podía hablar, no podía hacer muchas cosas, pero el Señor fui intentándolo. En algunas cosas di bote como nadie. Pero el Señor me hizo descubrir otras cosas que Él fue añadiendo. Y debemos ser fieles a esas cosas que el Señor, a esas habilidades que el Señor nos ha dado. Por eso no nos concentremos en el don. Si el Señor tiene un don maravilloso que dar, lo va a dar Él porque Él es soberano. Siempre me decían, no, es que, ¿cómo no vas a creer en los dones milagrosos si no puedes limitar a Dios? Y yo le decía, ¿pero alguien puede limitar a Dios si quiere hacer algo? Menos nosotros. Así que no nos concentremos tanto en los dones. Yo creo por eso hay 3 listas solamente y están a lo mejor incompletas en la Biblia de dones. Las vamos a revisar. Pero esa es la idea en cuanto a los dones. Servir. Servir al Señor, servir a nuestros hermanos, no a nosotros mismos. Muy bien, nuestra declaración de Iglesia UCB Chile tiene una glosa ahí, entre paréntesis, que por lo que vi parece que la tomaron de nuestra página, pero no importa, que dice, creemos que algunos de los dones como lenguas y sanidades milagrosas no están vigentes. Eso produce muchas cosquillas a algunos, pero hermanos, vamos a examinar la Biblia. Yo quiero que seamos lo más objetivo posible y hacerlo de esa manera significa que vamos a usar la Biblia, que la Biblia nos diga.
Vamos a ver lo que dice el contexto general de la Escritura, no vamos a manipularla, vamos a mostrar algo que no se conoce mucho. Miren, esto de los dones milagrosos y de las señales, lo estudiamos yo creo que en el primer ciclo de estudios bíblicos de los martes. Esto es algo que ya hemos visto, pero hoy día lo vamos a repetir. Ustedes se van a acordar, era así. O lo van a aprender como algo nuevo. Pero miren, estas son las listas de dones en las Escrituras. Están en 1 Corintios 12, 6 al 8 y el 28. Y enumera profecía, profetas, ayuda, ministerio de ayuda, es bíblico, ¿cierto? De amor en acción. No olviden traer su cooperación el otro domingo, pasamos el aviso. Maestros, apóstol, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Son los dones que aparecen en Corintios. En Romanos, capítulo 12, 6 al 8, aparece profecía, servicio, enseñanza, exhortar, repartir, presidir, misericordia y administrar. Tuvimos un bloque de estudio bíblico, lo hizo Cristian, y vimos uno por uno todos estos dones. Ya hemos estudiado todo esto. Efesios 4:11 están los profetas, maestros, evangelistas, pastores y apóstoles, el don de apostolado. ¿Y qué hacemos con todo eso? Hay dones que son de lo más natural, como exhortar, repartir significa dar con generosidad, presidir, los que administran, misericordia, pero sanidades, milagros, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, interpretación de lenguas, apóstol, será un don actual. También hemos estudiado eso, pero vamos a ir uno por uno. Miren, estos dones pueden ser clasificados y de esta manera nos va a ayudar a entender un poquitito la función de estos dones. Hay dones de edificación. Los dones de edificación tienen que ver con la palabra, con la enseñanza, con la exhortación, como vemos ahí, con el ministerio evangelístico, con los pastores, que se dice que en griego pastor maestro es una función paralela. Además que en Timoteo capítulo 3 nos enseña que el anciano debe ser apto para enseñar, es decir, es algo que va ligado una cosa con la otra. Ahí podemos clasificar estos dones que no son tan, a lo mejor, milagrosos, pero ahí están. Una segunda clasificación son los dones de ministración o de servicio. Y justamente está el servicio, la ayuda, prestar ayuda, lo de repartir. Hay hermanos que el Señor le ha dado suficiente como para ser generosos y así lo hacen. Presidir. Son los que son hábiles para organizar, ya el grupo aquí, tú haces esto, tú haces lo otro, y una orquesta funcionando. Un don de Dios, que no todos tenemos. Administrar, misericordia. Bueno, en el matrimonio uno de los dos debe tener este don, si no, vamos mal. La administración. Y la misericordia, etcétera. Etcétera digo porque creo que hay muchos dones más que están en función, que no aparecen necesariamente en la Escritura. Destaqué en rojo aquí estos dones, y leamos Efesios capítulo 4, versículo 11. Hay un movimiento que está anunciando, yo lo vi por primera vez en Puertas Abiertas, donde proclamaban esto de la vigencia o la manifestación de estos dones. Dice, leyendo un poquitito de contexto, 4:7 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, verso 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ese es un don a la iglesia, a otros dice profetas, fíjense el orden también, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todas estas personas dentro de las iglesias son dones de Dios. Ahora, no tenemos problema en entender que los evangelistas tienen una habilidad especial, todos somos responsables de testificar de Cristo, pero tienen una habilidad de compartir el evangelio, llegar a la persona, a su corazón en 3 pasos. Eso no lo tenemos todos. Otros
pastores. El pastor es alguien que alimenta al rebaño y lo guía. Y maestros son los que enseñan la palabra. Nuestros profesores que están adentro, cada hermano que toma la escritura para enseñarla, tiene esa participación en este don. Pero apóstoles y profetas, ahí tenemos un pequeño problema hoy día, que están, según ellos, vigentes. Vamos a ver la Biblia. Estos dones, apóstoles y profetas, son dones de fundación, son dones fundacionales. Dios los ha entregado a la iglesia para ser los fundadores. Veamos Efesios capítulo 2, ahí está, versículo 19, una hojita más atrás. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de nosotros, la iglesia. ¿Y qué pasa con la iglesia, esta familia? Verso 20. Estamos siendo edificados sobre el fundamento ¿de quién? Los apóstoles y profetas. Fue la promesa del Señor. En Lucas capítulo 11, Él dijo que les iba a dar apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que estos dos ministerios de apóstol o dones y profetas tienen una función: poner el fundamento en el edificio que es la iglesia de Cristo. ¿En quién? Dice el 21. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ladrillo a ladrillo, persona a persona se van edificando en esta construcción espiritual que es la iglesia. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y saben, en el Nuevo Testamento siempre vamos a encontrar a apóstoles y profetas juntitos, uno atrás de otro. Pero veamos aquí unas ilustraciones. ¿Qué le parece ese fundamento? Mire que hay un temblor y ese fundamento al suelo. Pero veamos este otro mejor. Los dones de fundación, apóstoles y profetas. ¿Qué le parece ahí? Eso se llaman fundaciones. Hay excavación. Dentro de la excavación se apisona ahí, se echa un estabilizado que se llama, se apisona eso también y sobre eso se pone generalmente, si es un edificio, una estructura metálica, ¿cierto? Ahí una cadena, como se le llama, y se fabrica este cimiento corrido, así se llama, toda esta fundación alrededor y en los intermedios. Y eso es el fundamento de la iglesia. Y ese fundamento, dice la palabra, que fue puesto por los apóstoles y profetas. ¿Se acuerda Corintios 3? Primera de Corintios. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. No hay que poner otro fundamento, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolos. Un fundamento y es Jesucristo. Allí se construye la iglesia. ¿Cuándo se pone el fundamento? ¿Al final, ya cuando hay que poner el techo? Obviamente que no. Al inicio de la construcción. ¿Y cuándo se inició esta construcción de la iglesia? En la era apostólica. No es difícil. Otra pregunta, ¿cuántas veces se pone el fundamento? ¿Al principio y al final, si están apareciendo apóstoles y profetas hoy? No. Una sola vez. Al inicio de la construcción. Eso es lógica, pero de la más básica. Pero parece que no está muy claro. Y hay apóstoles por todos lados. No sé si hacen señales de apóstol, pero ahí están. Y profetas y profetizas. Que si hay profetas predicando palabra de Dios, directamente de Dios, deben cumplirse, deben agregarse a la Biblia porque es palabra de Dios. Y si no se cumple, ¿qué dice la Biblia? Deben ser apedreados hasta que mueran. Yo no sé si habrá tanta piedra, pero es lo que debería hacerse según la Biblia. Miren esta otra imagen. ¿Cómo se llaman esos señores que están trabajando ahí entonces, según esta enseñanza de la Biblia? No son maestros ni albañiles, son apóstoles y profetas. Así se llama. El chiquitito, hay un chiquitito ahí, ¿cómo se llamará? Pablo, se llama Pablo, porque él es el más pequeño de los apóstoles. Es una broma. Primera de Corintios 12:28. Este versículo se pasa de largo.
Fíjense el orden otra vez en esto, el orden. A unos puso Dios en la iglesia, fíjense la palabra primeramente. Cuando el Señor inicia la iglesia, lo primero que pone es apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros y todo lo demás. Casi todo el mundo lee los milagros y de ahí para adelante, pero lo que primero Dios puso en la iglesia fue apóstoles. Efesios 3:5, bueno, vamos a volver un poco a Efesios, pero vale la pena. 3:5 dice Pablo, hablando de este misterio de la unión de judíos y gentiles en un cuerpo que es la iglesia. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Juntitos, apóstoles y profetas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Lo reconoce el mismo apóstol Pedro, los dos grupos, y dice en el 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y eso puede hablar incluso de los profetas del Antiguo Testamento, porque habla de antes. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, profetas y apóstoles, siempre juntos, hasta en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, por ahí lo vi, dice, alégrese sobre ella el cielo y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, hablando de la destrucción de la Gran Babilonia. Así que, hermanos, esas indicaciones son muy claras. Además que los apóstoles, según Hechos capítulo 1, tenían para ser acreditados como apóstoles haber visto al Señor resucitado. Ningún apóstol contemporáneo ha visto al Señor resucitado, ni ha estado con Él mientras entraba y salía, dice, desde su bautismo hasta el día que fue recibido arriba. Así que no cuadra eso. Apóstoles solamente al principio. Vamos a esta última sección de cosas ya más sobrenaturales. Ciencia, sabiduría, fe, sanidades, milagros, discernimiento. Estas cosas milagrosas en la Biblia. Claro que están. A veces me daban como argumento, pero si las lenguas están en la Biblia. Sí, pero también está el suicidio y un montón de cosas más en la Biblia. No porque se mencione significa que algo es completamente válido, pero vamos a ver. A esta última sección se puede subdividir en dos partes. Dones de revelación, que tienen que ver con la administración de la palabra en una forma sobrenatural, cuando el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Más o menos del año 50 se comienza a escribir el Nuevo Testamento. Así que hubo 20 años donde más o menos estos dones de revelación de la palabra de Dios eran necesarios. Por eso la profecía, hablar directamente de parte de Dios, la palabra de sabiduría, de ciencia, un conocimiento que Dios daba soberanamente. Las lenguas que no son frasecitas o palabritas que se repiten, son un lenguaje que en el libro de Hechos capítulo 2 dice que cuando hablaban en lenguas, dice que contaban las maravillas de Dios. Es decir, había la transmisión de un mensaje verbal que el receptor podía entender y ser edificado con eso. Y la interpretación para recibir ese mensaje de Dios. Muy bien, veamos. Hay dones de señales también. Los milagros, las lenguas, sanidades, fe, discernimiento de espíritu. Son dones milagrosos. Vamos a este tema entonces de los dones y señales. Los dones, aquí algunas observaciones como la vez anterior. Los dones de señales es uno de los aspectos que más se tergiversan en cuanto a la interpretación bíblica. Escuchamos a la señora que hablaba, ¿cierto? Decía, no, dones y señales están en la Biblia. Pero ¿en qué contexto? ¿A qué se refiere? ¿Para qué sirve? Las señales milagrosas son un aspecto característico del trato de Dios con Israel. Eso se observa en la Biblia en una forma muy natural, muy natural. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice esta máxima axioma aquí, porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. Cuando aparece el Señor Jesucristo como el Maestro de Israel, ¿qué hacen los fariseos? Muéstranos señal para poder creer en ti. Así que es un trato, un distingo muy característico del trato de Dios con su pueblo, y lo vamos a revisar en toda la Biblia. Esto es importante. El patrón bíblico de las señales milagrosas nos muestra que tienen el propósito especial de confirmar a los enviados de Dios y confirmar su mensaje. Es el propósito de las señales milagrosas, de las señales y prodigios que aparecen en la Biblia. Confirmar a los enviados de Dios y confirmar su mensaje. O sea, ¿cómo vamos a creer que ese mensaje viene de Dios? Por las señales que acompañan esa predicación. Lo vamos a probar. Solo existen en la Biblia, mire, esto lo aprendí hace poco, 3 periodos donde las señales milagrosas fueron necesarias: el tiempo de Moisés, el tiempo de Elías, el tiempo de Jesús y el tiempo de los apóstoles. Periodos específicos, puntuales, donde eran necesarios. Vamos a recorrer esto, Antiguo y Nuevo Testamento. Veamos el caso de Moisés. Éxodo capítulo 4, por favor. Ojeen su Biblia, búsquenlo, mírenlo ahí para que no digan que no es así. En el contexto, capítulo 3, Dios ha llamado a Moisés para liberar a su pueblo. Y Moisés, que tenía algunos problemas, parece de personalidad o con su manera de hablar, comienza y si voy a ellos y les digo que vengo de parte de ti, ¿cómo me van a creer? Dice. Él está ya pensando en eso. ¿Cómo les digo yo que vengo de parte de Dios y que me crean? Eso dice 4.1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. ¿Qué es eso? Una señal. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Esta acción. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó de aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo de su seno, y aquí que se había vuelto carne como la otra carne. Si acontecieren que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, y ahí está nuestra palabra clave, señal, prodigio, creerán a la voz de la postrera. Ese es el trato de Dios con Israel. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, una tercera señal, y la derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Así que el versículo 8 nos muestra claramente que, según el versículo 1 también, que las señales son un trato de Dios con Israel que tienen el propósito específico de confirmar al enviado y su mensaje. Muy claro. Veamos ahora el caso de Elías. Eso es Primero de Reyes, 17, 18. Estos capítulos muestran estas señales que aparecen en el tiempo de Elías. Y no voy a recorrer todo esto, ustedes deben conocer la historia. Elías hace varias señales milagrosas, detener la lluvia, por ejemplo, ahí el relato de la viuda de Sarepta. Capítulo 18, Elías y los profetas de Baal. ¿Recuerdan les resumo muy apretado? Están los 450 profetas de Baal haciendo mucho ruido, cortándose para que caiga fuego del cielo sobre su holocausto, y está Elías, por otro lado, edificando un altar con piedras, hace una zanja alrededor, la llena de agua, o sea, imposible que ahí funcione un fósforo o algún truquito, un botoncito ahí que prenda el fuego. Y lo que pasa es que al pedirlo, él desciende fuego del cielo sobre ese holocausto y es consumido. ¿Y qué propósito? Miren el verso 36.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, señal, y que yo soy tu siervo. Esa señal va a confirmar la identidad de este profeta de Dios y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Muy bien, vamos al Nuevo Testamento. Esto es un estudio deductivo, no inductivo. Vemos el contexto general de la Biblia para establecer una doctrina, si se hace la doctrina. En este caso, hay tanto, pero Hechos capítulo 2, ¿por qué hizo Jesús tantos milagros, sanó tantas personas? Porque había mucho amor, mucha misericordia, y cómo Él podía hacerlo, hacía una cosa por aquí, andaba por allá, hacía otra cosa por allá. Sabe que todo lo que el Señor hacía era medido y preciso, estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pueden leer después Isaías 42, 61, lo van a encontrar. Pero aquí está el resumen. 2:22 de Hechos, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo se sabe? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo se sabe que Jesús es el Mesías? Porque hizo maravillas, prodigios y señales. Esa es la razón por la cual Juan el Bautista no hizo ningún milagro, siendo un tremendo profeta como él fue, y el Señor lo dice, no yo. Miren Mateo capítulo 11, dice en el 2: al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesucristo, le envió 2 de sus discípulos de Juan, para preguntarle, verso 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo sabemos que este hombre viene de Dios? ¿Cómo puedo saber yo? Dice Juan, porque estaba ahí dudando por la reputación del Señor que podía ser él. Respondiendo Jesús le dijo: sí, yo soy el Mesías. No dice eso. Dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, señales, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y le menciona solamente señales. ¿Cómo va a saber Juan? Por las señales. El Evangelio de Juan, ustedes saben, el Señor convierte agua en vino, y no es que le echó agua en el vaso ahí, son un montón de tinajas de 100 litros cada una, así que es un gran milagro. Llenar las tinajas, dice ahí, y lo que pasó. Pero fíjense el verso 11, un gran milagro aquí, una gran señal. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. La primera señal en una boda, cambiar el agua en vino. Si usted se da el trabajo de leer el Evangelio de Juan con un lápiz y subraya, como le he dicho otras veces, la palabra señal, sale por todo el libro. De hecho, Juan compone su evangelio, porque tiene un tinte muy judío, pero su griego es más para los gentiles. Pero él compuso su evangelio tomando 7 milagros de Jesús, de todos los que hizo, de los cientos que hizo, solamente 7 señales. ¿Con qué propósito? Mire al final del libro, capítulo 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales, nuestra palabra clave, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas 7 se han escrito para que creáis que Jesús es nuestro Salvador. ¿No? Dice, es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Volvamos a Juan capítulo 2, este principio de señales. Miren, cuando Nicodemo en el capítulo 3, vamos a ir revisando algunos capítulos, habla con Jesús, le dice en el 3:2, este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La señal confirma al enviado y su mensaje. Un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
Y aquí el Señor sana al hijo de un noble. Y mira el último versículo, el 54. Esta segunda señal hizo Jesús. Y se cuantifica de esa manera. Capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, las señales que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Para eso son las señales. 6.2. Y seguía gran multitud, la alimentación de los 5,000, porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quieren que siga? Está lleno. Es que no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no nos detenemos en la palabra, porque muchas veces leemos mal y a la rápida. No estamos manipulando la Escritura, simplemente viendo lo que dice. Veamos el ejemplo de los apóstoles. Vamos a buscar aquí Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Esto es lo que obnubila a muchos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, que hay algunos que lo hacen y se han muerto, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a ver el contexto y a qué se refiere. Fíjense que del versículo 1 en adelante tenemos aquí la experiencia de las mujeres ahí en el sepulcro, pero del verso 9, habiendo pues resucitado por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. Cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después, verso 12, apareció en otra forma a 2 de ellos. Verso 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos. Mira, está ahí. No está hablando de nosotros. No está hablando de la iglesia en el siglo XX, está hablando de ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿a quién? A ellos les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y usted me dice, ¿está diciendo que nosotros no debemos ir? No, no es lo que enseña. Les dijo a ellos el encargo, que es también nuestro, por extensión, por aplicación. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso en la Iglesia Católica los bautizan, para ser salvos. Pero fíjese lo que dice: mas el que no creyere y fuere bautizado será condenado. ¿Dice eso? No. La salvación es solamente por creer. El bautismo es una manifestación externa. Y aquí viene: y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que no son la predicación, campaña de señales y prodigios y sanidad. Las señales siguen, acompañan la predicación del Evangelio. El Señor las da, así lo reconoció Pedro en Hechos capítulo 4. Dice el 19, y esta es la parte que no leen: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Les habló a quién? A los apóstoles. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿cuántas veces dice? Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Se da cuenta? Aquí está otra vez el principio. Las señales son para confirmar la palabra, para autenticar a los enviados. Confirma la palabra. El mismo modelo en Moisés, el mismo modelo en Elías, el mismo modelo en Jesús. Entonces lo que tendríamos que hacer es revisar un poco el libro de los Hechos y ver si esto es así. Y es así. Miren un poquitito. Otra vez énfasis nomás. Hechos capítulo 2. Lo vamos a ver así en forma muy puntual, aquí y allá, y vamos a ver que esto es cierto. Dice el verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas
maravillas y señales eran hechas por los hermanos que recibían los dones. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por los apóstoles. Capítulo 4, verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos predican y el Señor confirma la palabra con esas señales. Capítulo 5, verso 12. Muy claro otra vez. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Al punto, el verso 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Así que eran hechas estas señales por manos de los apóstoles. Esto va a ser siempre así en lo que viene más adelante. Incluso en la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo, capítulo 14, versículo 3, por ejemplo. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, Hechos 14:3, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, nuevamente, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Miren, este es el texto definitivo. 2 Corintios 12:12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cómo se reconoce a un apóstol? Porque hace señales. Algunas conclusiones aquí. Señales confirman a los enviados de Dios y por ende su mensaje. Eso queda muy claro, no porque yo lo diga, lo hemos leído en todos lados. Segundo, no todos hacen señales, solo los enviados. Imagínense que todos los que tienen auto tuviéramos la misma patente. Sería un caos, pero se distingue cada uno por el número o la placa. En cada caso las señales tienen que ver con Israel. En cada caso. En cada periodo, ¿qué cosa? Cesaron. Mire, Moisés, 1500 antes de Cristo, hasta Elías, en el año 900, 600 años en que las señales cesaron, se acabaron. No hubo nada. Algunos milagros por ahí. De Elías a Jesús, ninguno de los profetas, Jeremías, que yo recuerde, Isaías, o los profetas menores, ninguno se registra milagros. Ni siquiera Juan. De Jesús a los apóstoles, bueno, ahí es casi una misma cosa. Así que, ¿qué problema hay que en el tiempo de los apóstoles cesaran las señales y los milagros? ¿Y sabe qué? Van a aparecer nuevamente en el tiempo de la tribulación. Hay 2 testigos que predican en Jerusalén, otra vez el concepto en Israel, que hacen señales. Después de eso, vemos que el Señor derramará, según Joel, el Espíritu sobre israelitas para soñar sueños, visiones y esas cosas. Así que, mire otro dato más. Primera de Corintios fue escrito el año 54, Romanos en el 58 y Efesios en el 61. Y en Romanos y en Efesios no hay ningún don de señal. En ninguna otra carta del Nuevo Testamento. En las epístolas pastorales, Timoteo, Tito, que cómo funciona la iglesia, no se menciona absolutamente nada. Cesó, no hay duda. Así que, hermanos, bíblicamente los dones milagrosos, personas que ejercían el don, cesaron en la era apostólica. Pero mucho ojo con esto. Lo que no ha cesado es el poder de Dios para hacer milagros. Esa es nuestra posición, por eso dice esto aquí. Dios puede hacer milagros en cualquier lado cuando Él quiera, no lo podemos limitar. Hemos visto milagros a través de la oración. ¿Quiere usted ver milagros? Predique el Evangelio y va a haber un milagro. Una persona convertida, que es sellada, habitada, bautizada. Todos esos milagros ocurren hoy. Padre bendito, damos muchas gracias porque tu palabra ha sido, Señor, manifestada en una forma plena en estos temas tan confusos, tan difíciles para nosotros también de explicar.
Pero gracias por el tiempo que tú nos has dado hoy para hacerlo. Y pedimos, Señor, que este mensaje se grabe, que estas palabras, Señor, nos motiven también a ayudar a tantos amigos, Señor, que quizás están confundidos, están perturbados o están pensando, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Señor, qué tremendo es como el enemigo ha influido de una y otra manera, Señor, donde debería proclamarse tu bendita palabra para traer división, para traer escándalo el Evangelio, para traer perdición a tantos que podrían estar escuchando una palabra de salvación, una palabra, Señor, pura, tal como está expresada en tu palabra. Gracias por este privilegio de desatar tu palabra en esta mañana y poder entender estas cosas, Señor, que no son fácilmente asimilables, pero que son tu verdad, oh Dios. Ayúdanos, dirígenos, Señor, damos gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén.